Listo, ya está grabando. Cordial saludo para todos. El día de hoy hablaremos sobre el tema estrategias digitales para la enseñanza del inglés usando el dúo. Somos parte del grupo 262 por las integrantes Aidi Charit Sánchez Rojas, Julieta Castro Florero y Karen Juliet Balbuena Castaño, que es quien les habla. Continuando con esta presentación, daremos una breve introducción donde la presentación en la que se abordará tratará sobre las herramientas tecnológicas TIC utilizadas en los grados novenos y 11 de la institución educativa Los Pinos, para lo cual se tuvo como objetivo principal el diseño universal para el aprendizaje DUA. A lo largo de este trabajo se ha explicado cómo surgió esta idea para sí mismo partir de las necesidades en el contexto educativo, tanto así para el curso Administración. Nuestra propuesta de investigación basa principalmente en una competencia disciplinar seleccionada en la cual nosotros realizamos un diagnóstico en la cual relaciona la integración pedagógica de las tecnologías hacia los estudiantes en las herramientas tecnológicas y de comunicación TIC. Como tal, esto nos pudo permitir ver la enseñanza en el inglés, tanto también la capacidad de utilizar las herramientas digitales en los estudiantes. Por otra parte, los recursos de multimedia y las aplicaciones tecnológicas, asimismo, para fortalecer los procesos de aprendizaje en el aula y permitirnos identificar cómo los estudiantes utilizan y se apropian de esas herramientas tecnológicas TIC. Ahora hablaremos de la justificación de la selección, por lo cual iniciamos con la importancia de las TIC en el aprendizaje de inglés. Aquí podemos identificar que la competencia disciplinar seleccionada por integración TIC, como tal, esta nos permitió como tal identificar cómo estas están influyendo en el aprendizaje de los estudiantes, dando así que estas influyan en la participación, comprensión en los contenidos hacia los estudiantes y que los estudiantes cómo se apropian en ella y para qué las utilizan. Como segundo tenemos la adaptación de las TIC al contexto educativo. Como tal, esta propuesta es centrada en las TIC, en las herramientas del uso en los celulares, dispositivos tecnológicos, tanto así como influyen en las estrategias de los estudiantes y los recursos adaptados en el aula. Por otra parte, tenemos el análisis de las condiciones tecnológicas de la institución, en la cual los estudiantes nos dan a conocer la percepción sobre el uso de las TIC dentro de la institución, en donde las condiciones tecnológicas de la institución, pues para algunos son buenas como para otros son malas, en donde nos permite hacer una encuesta en la cual nosotros podemos identificar en que los estudiantes por el momento no están siendo tan apropiados de esas herramientas digitales. Bueno, ya profundizando un poco más en nuestra estrategia para recolectar la información necesaria, logramos hacer una encuesta de 6 preguntas con escala de valoración. Esta misma fue orientada a identificar el uso de las TIC tanto por los estudiantes como directamente en las estrategias educativas de la institución, ¿cierto? Aparte de esto, la percepción que tienen los mismos estudiantes sobre la tecnología y cómo ellos pueden aprender por medio de herramientas digitales. La población encuestada fue conformada por 33 estudiantes de grado noveno B en la institución educativa Los Pinos, ubicada en la ciudad de Florencia, Caquetá. Los estudiantes participantes oscilaban entre la edad de 14 y 15 años. Ahora vamos con un poco más a profundidad sobre el análisis de estos resultados obtenidos por la encuesta realizada. Vamos a ver un aspecto general y después vamos a desglosarlo de manera un poco más mesurada en cada pregunta y sobre diferentes aspectos. Entonces, cabe recalcar que estos datos los tomamos con base a las opciones de muy de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo. Es importante resaltar que
los estudiantes estuvieron muy de acuerdo con el uso de las TIC en el aula, con su percepción de manera pues positiva frente a las estrategias educativas combinadas con las tecnologías. Sin embargo, no estuvieron tan de acuerdo con el uso que se le da actualmente, es decir, no presenciaron tanto el correcto adecuamiento, la adecuación, ¿sí? De las tecnologías hacia las estrategias didácticas, y esto mismo los lleva a pensar que no cuentan con un uso adecuado del celular o de, de los implementos personales tecnológicos para un propósito más didáctico. Y pues aparte de esto, el principal factor que podemos ver acá es que en la encuesta muchas personas estuvieron muy en desacuerdo frente a la adecuación de la institución con pues el material tecnológico, ¿no? Equipos y toda la presencia que puede suplir estas necesidades. Ahora sí me puedes colaborar, Shari, con el link para poder desglosar un poquito la información de manera muy general. Y perfecto. Entonces, digamos que en la primera página se puede ver una generalización de la temática de cada pregunta, ¿cierto? Volvemos a ver como la gráfica, eh, la cual relacionamos al inicio, pero en este caso, pues vamos a desglosar un poquito sobre qué trataba cada pregunta. La primera, sobre el uso de las TIC por parte de los docentes en la enseñanza del inglés, ¿cierto? En las clases de inglés. La segunda era sobre la percepción de los estudiantes frente a la influencia de las TIC en la comprensión de los contenidos. Esto también va muy ligado al juego y a las herramientas didácticas que se usan por medio de las TIC. La pregunta 3 trata sobre la relación entre el uso de las TIC y la motivación. La cuarta es sobre el uso de las TIC adaptadas al aula de clases, pues en la materia de inglés, como materiales físicos y todo el soporte. La pregunta 5 habla sobre los recursos digitales para el aprendizaje autónomo. Esto refiere al cómo los estudiantes emplean su tiempo libre o las herramientas didácticas para usarlo de forma un poco más productiva. Y la última pregunta sobre la disponibilidad y la capacidad que tiene la institución en los equipos, con los equipos de tecnológicos para el aprendizaje del inglés. Aparte, podemos ver unos datos específicos sobre la pregunta 3, la cual resalta que el gran apoyo, o sea, resalta el gran apoyo que tienen los estudiantes, se tiene por parte de los estudiantes, que sería un 72%, en el trabajo y el uso de las TIC para soportar el aula de clase. Es decir, que si un docente implementa las tecnologías, va a recibir una respuesta positiva frente a eso, ¿sí? Aparte de eso, la pregunta 5 con un 72% también, equivale a 24 estudiantes encuestados de los 33, está revelando que la falta de está revelando la falta de uso de tecnologías como el teléfono celular para el aprendizaje autónomo, lo cual es alarmante debido a que en esta era de la tecnología se puede entender que este uso del celular es excesivo o los estudiantes ya lo priorizan un poco más, entonces que lo implementen de manera didáctica podría ser un cambio importante, ¿cierto? Creería que eso es como la información que podemos resaltar un poco más. Pues como conclusión se podría decir que efectivamente la problemática planteada fue la problemática que nosotras encontramos fue el tema del uso de las TIC y su relación al aprendizaje del inglés. Entonces ya sería seguir con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí ya hablaremos sobre la matriz FODA, que es sobre la investigación, sobre la integración pedagógica de las TIC en la enseñanza de inglés para los grados novenos. El objetivo de este análisis es evaluar cómo las herramientas tecnológicas impactan como tal el aprendizaje del idioma, identificando nuestros puntos fuertes como los desafíos que debemos de superar. Como primero tenemos las fortalezas, que son los puntos positivos, que es decir, empezamos con las fortalezas, que institucionalmente contamos con un gran respaldo. Bueno,
Esto como tal, en cuanto a las TIC, existe una percepción muy positiva de los estudiantes. De hecho, el 72% afirma sentirse más motivado cuando se usan los recursos tecnológicos. Además, los docentes ya implementan herramientas multimedias y nuestro PI promueve el trabajo colaborativo e innovador. Por otra parte, tenemos las debilidades, que son los puntos negativos, que es donde hay una insuficiencia de equipos como proyectores, televisores y el uso actual de la tecnología, que es muy limitado. Esto usándose así solo para aplicaciones. Además, los alumnos como tal no usan plataformas para el aprendizaje autónomo de inglés, que es del tema del que nosotros nos estamos basando. Existe una restricción estricta del celular en la institución educativa y en el aula, que limita su potencial pedagógico, y a la asignatura de tecnología, que tiene una intensidad horaria muy baja. Por otra parte, tenemos los factores externos, que ya son las oportunidades, que son los puntos positivos a aprovechar, que ya aquí integramos como tal la gamificación y las aplicaciones móviles para el inglés. Aquí, aprovechando que los estudiantes tienen teléfonos celulares, también esta opción es para implementar ambientes virtuales accesibles, alineados con el PI. Por otra parte, poder fortalecer el área de la tecnología para que apoye otras asignaturas, promoviendo así un aprendizaje autónomo fuera del aula. Y por último tenemos las amenazas, que es donde el contexto socioeconómico de muchos estudiantes, que son aproximadamente de estrato 1 y 2, genera una brecha digital para la cual el acceso a Internet o dispositivos en sus hogares. A esto se le suma el riesgo de que, si no se orienta pedagógicamente, el uso inadecuado del celular en clase puede causar distracción, tanto también afectar la concentración. Y para finalizar esta matriz, podemos decir que el panorama como tal de esta matriz FODA nos muestra que los estudiantes tienen la motivación y los docentes la disposición, que está basado en las fortalezas, pero también necesitamos superar las faltas de equipos, que son algunas de las debilidades, ya que esta institución no cuenta con los equipos suficientes para que los estudiantes puedan hacer uso de estas tecnologías digitales, y asimismo aprovechar los celulares de los alumnos mediante la gamificación, que estaría relacionada con las oportunidades. Bueno, en base a toda esta parte de nuestra investigación, que pues llevamos una encuesta, analizamos y identificamos la problemática, diseñamos un plan estratégico que fue en la fase 3 de intervención educativa. Nuestro plan lleva por inicio integración de las estrategias TIC y principios del TUA en la enseñanza en inglés para el fortalecimiento de competencias comunicativas. Bueno. Continuando con esto, presentamos unos objetivos. El objetivo de nuestro plan estratégico es fortalecer las competencias comunicativas en inglés de los estudiantes de grado noveno mediante la implementación de estrategias pedagógicas apoyadas en herramientas TIC, la gamificación y el aprendizaje autónomo durante el año 2026. Dentro de los objetivos específicos contamos primero, implementar estrategias didácticas mediadas por herramientas TIC que fortalezcan las habilidades del listening y speaking en los estudiantes de noveno. Segundo objetivo específico es fomentar el aprendizaje autónomo mediante el uso pedagógico y responsable de recursos tecnológicos para fortalecer las competencias comunicativas en inglés dentro y fuera del aula. Y tercero, diseñar un recurso educativo digital que integre estrategias pedagógicas mediadas por TIC y los principios del diseño universal para el aprendizaje DUA, mediante videos explicativos elaborados por profesionales para orientar a los docentes practicantes en la enseñanza inclusiva del inglés. Con esto, eh, continuamos con la fundamentación conceptual. Entonces, dentro de la fundamentación conceptual tenemos la parte de gestión educativa. Explicamos que la gestión educativa es la administración que cuenta con un origen multidisciplinar en donde se priman procesos que cuentan con enfoques globales específicos en todo momento.
Y la administración educativa vela por la calidad de los procesos que se implementan institucionalmente para la correcta organización y ejecución. Como administración educativa tenemos que la gestión educativa abarca un campo más amplio en el concepto donde también se encuentra la administración. Extiende su labor para recorrer el camino completo de planeación, organización, integración, dirección y control y cuenta con una gestión pedagógica y educativa donde ambas priorizan procesos adecuados que respetan los requerimientos establecidos en marcos educativos actuales. A partir de esto, continuamos con las acciones estratégicas. Es aquí donde nuestra acción estratégica para nuestra propuesta investigativa se orienta al diseño e implementación de un recurso educativo digital dirigido específicamente a los docentes de la comunidad educativa estudiada. Sin embargo, este recurso lo puede usar cualquier docente, tanto practicantes que quieran conocer un poco más tanto del enfoque DUA y de la importancia que tiene el uso de las herramientas tecnológicas en la enseñanza del inglés. Entonces, a continuación, observaremos este recurso. Bueno, la compañera Karen nos contribuirá en este espacio. El recurso que hemos creado pues está basado en las estrategias digitales para la enseñanza del inglés utilizando el DUO. Pasamos. Como índice para este recurso, tenemos los objetivos, la unidad 1, que es la fase 1, que donde está el DUA, la unidad 1, fase 2, el DUA y el DUA, la unidad 1, fase 3, el DUA y las TIP, la unidad 2, que es donde está la evaluación, equipo, conclusión, referencias bibliográficas y como último está el cierre. Bueno, entramos aquí a la parte de los objetivos, que es donde podemos resaltar en qué nos enfocamos en nuestro recurso digital. Entonces, nuestro recurso digital trató de la importancia de asimismo implementar el diseño universal para el aprendizaje DUA y su aplicación en la enseñanza del inglés mediante el uso de las herramientas tecnológicas inclusivas, que en este caso son las TIC, teléfonos móviles, televisores, etc. Por otra parte, están los objetivos específicos, que como primero tenemos identificar los fundamentos y principios del diseño universal para el aprendizaje DUA, que aquí es donde vamos a saberlos identificar. Como segundo tenemos reconocer cómo aplicar el diseño universal UA para el aprendizaje en el fortalecimiento de las 5 habilidades del inglés, que son las listening, speaking, reading, writing, grammar, vocabulary. Y como tercero tenemos analizar el uso de las herramientas TIP como apoyo para fortalecer el proceso de enseñanza, aprendizaje del inglés de manera exclusiva y dinámica. Bueno, aquí entramos a la introducción, que es donde les damos las bienvenidas a los estudiantes a este recurso pues educativo, en donde este espacio pues estará diseñado con relación a las herramientas tecnológicas para la enseñanza del inglés. Esto siendo así, donde se va a conocer los principios del diseño universal para el aprendizaje DUA, tanto así como las diferentes estrategias que están siendo implementadas con relación a las TIC, donde nos permitirán como tal desarrollar clases más dinámicas, interactivas, accesibles, favoreciendo así la participación de todos los estudiantes y que tengan la confianza de participar durante la clase. Bueno, aquí entramos como tal a la unidad 1, en donde pues les vamos a hablar qué es el DUA, que bueno,
El DUA como tal es un enfoque como tal educativo, que es un diseño universal para el aprendizaje, en donde nos permitirá enseñar a los estudiantes de forma flexible e inclusiva, ofreciendo así diferentes formas para que los estudiantes puedan presentar una información en donde se motiven, que sea clara, donde tenga con el fin de lograr diferentes logros y aprender según sus necesidades. Por otra parte, tenemos la importancia del DUA, que este como tal garantiza una enseñanza que sea inclusiva, donde facilite al estudiante que las habilidades, las 5 habilidades que son el listening, el speaking, el grammar, el vocabulary, el reading y esto permita que los estudiantes de manera variada y tecnológica participen, reduzcan las barreras que ellos presentan, tanto así como el docente pueda promover clases más dinámicas y recreativas. Por otro lado, tenemos los 3 principios del DUA, que como primero tenemos proporcionar múltiples formas de presentación, como segundo tenemos proporcionar múltiples formas de acción y expresión, que es donde los estudiantes se toman la confianza de hablar y de dejar pues los nervios. Como tercero tenemos proporcionar múltiples formas de compromiso, que aquí es donde los estudiantes lo utilizan de forma responsable y conscientes. Bueno, aquí tenemos un breve video en donde les mostramos la introducción al diseño universal para el aprendizaje DUA y su importancia en la educación inclusiva, en donde un docente nos colaboró con el tema de poder él explicarnos cómo aplica este método en la institución educativa donde él estudia, ve donde él trabaja, en donde nos enseña los beneficios, en cómo él aplica este para esta institución, promoviendo así la participación de todos los estudiantes. Bueno, aquí ya comenzamos con la fase 2, la cual, con toda la explicación y contextualización del DUA, busca hacer un tipo de contexto en cómo se aplica este método a las habilidades del inglés, a la enseñanza de estas habilidades. Entonces, por favor, la siguiente, compañera. Aquí tenemos pues la colaboración del mismo docente, el cual nos explicó de una manera como muy breve, con ejemplos, el cómo se puede hacer en el listening, speaking, reading, writing, grammar and vocabulary, el uso del DUA y así poder crear ambientes de aprendizaje que puedan ser un poco más inclusivos, innovadores y obviamente enlazando las tecnologías de la comunicación e innovación. Siguiente, por favor. Aquí la diapositiva explica un poco más a profundidad con estos pues botones de información, el diseño universal de aprendizaje y cómo se podría implementar en cada habilidad, ¿cierto? En el speaking, en el listening da una versión pues general, un beneficio como de manera muy global y 3 habilidades o 3 actividades, mejor, 3 actividades que podrían usarse en el aula para poder mejorar, ¿cierto? Cada contextualización, cada clase, ¿cómo explicarlo? O sea, que se mejore y que se avance de manera significativa. En la siguiente, por favor. En la siguiente encontramos ya pues un aspecto importante, el cual es el rol del docente por medio de este método, porque ya el docente pasa de ser simplemente un portador de conocimiento a ser un facilitador de espacios de aprendizaje, ¿cierto? Cada una de estas habilidades, creo que si presiones como ahí el botón, no me acuerdo sí, si hay una pequeña como contextualización en cómo el docente puede aportar justamente estos espacios de acompañamiento al estudiante. Entonces, pues cada habilidad es prácticamente lo mismo. Ya digamos, hay pequeños ejemplos y en la siguiente se explica el rol del estudiante. Acá el estudiante ya se transforma en un actor, ¿sí? En un personaje principal de su proceso de aprendizaje, por así decirlo, donde ya en vez de solo escuchar y hacer productos por medio de evaluaciones escritas y así,
Ya por medio de cada habilidad, pues analiza ideas, identifica vocabulario, produce textos y todo esto el Dual lo permite hacer con pues distintas habilidades, ¿no? Distintas actividades también. Siguiente, por favor. Listo. Bueno, ahora sí continuamos con la fase 3, las herramientas TIC. Este recurso buscamos que principalmente el docente aprenda y realice un recordemos la importancia que tiene tanto la implementación del dúo en nuestras clases de inglés como las herramientas tecnológicas. Es como un recordemos todo lo que hemos estudiado y aprendido en nuestros años docentes. Bueno, entonces ya luego de terminar la fase 1, la fase 2, continuamos con esa fase 3. Aquí, como había dicho, hablamos de las herramientas TIC. Empezamos con una contextualización diciendo que, pues, qué son las herramientas TIC. También hablamos de por qué son tan importantes en la enseñanza del inglés. Y aquí citamos un autor que es William Trujillo, donde dice que las TIC han revolucionado los entornos educativos, generando nuevas posibilidades para que el aprendizaje sea más colaborativo, autónomo y significativo. Asimismo, las TIC no solo han modificado la enseñanza, sino también los roles dentro del aula. Y pues se habla de Prensky 2010, donde dice que pues, los estudiantes son considerados nativos digitales, ya que conviven constantemente en estos entornos virtuales. El docente podrá seguir navegando en nuestro recurso educativo y va a encontrar un espacio que se llama el rol del docente dentro de las TIC. Acá hablamos un poco sobre cuál es digamos, qué desempeña el docente en aplicación de estas herramientas. Hablamos que el docente es un orientador del aprendizaje, también un mediador pedagógico y también el docente es un promotor digital. Acá hay una frase que dice que la educación no cambia con la tecnología, sino que cambia con los docentes que saben cómo usarla. Tenemos un espacio de información donde nuevamente citamos al autor Trujillo, donde nos complementa esta frase antedicha y dice que un profesor realmente competente digitalmente diseña actividades que conectan tanto el mundo virtual con las necesidades del aula, promoviendo la alfabetización mediática y la guía al estudiante hacia un uso ético y responsable de la tecnología. La formación continua de esta área se vuelve indispensable para garantizar una educación pertinente y actualizada. Seguimos navegando, continuamos ahora sí a hablar de un poco de las desventajas y ventajas que tiene este recurso. Dentro de las ventajas marcamos que en el ámbito de la enseñanza del inglés, las TIC ofrecen múltiples beneficios, por ejemplo, favorecen la exposición constante del idioma a través de materiales auténticos como son los videos, podcasts, foros y recursos multimedia, los cuales estimulan la comprensión auditiva y lectora en contextos reales de comunicación. También agregamos un botón de información donde hablan de algunas de otras ventajas que tiene el uso de estas herramientas, pero también es muy importante hablar de las desventajas del uso de las TIC. Dentro de las desventajas, enunciamos que el inglés, una de ellas es el acceso que podemos tener al Internet o dispositivos tecnológicos en algunos contextos educativos. Asimismo, hablamos del uso inadecuado de estas herramientas puede llegar a generar distracciones y dependencia tecnológica en los estudiantes. Además, si no existe una adecuada planificación pedagógica y capacitación del docente, las TIC pueden perder su propósito educativo y limitar el proceso de información. Esto lo podemos colaborar en una información más acá, donde eh, en una entrevista, en una grabación de la docente Lina, habla un poco sobre el uso excesivo y el constante uso de las TIC puede generar a largo plazo consecuencias negativas en los estudiantes. Entre las principales desventajas se evidencia dificultades en los procesos de lectoescritura, menor capacidad de concentración, y durante periodos prolongados y una creciente dependencia hacia los dispositivos tecnológicos. Asimismo, el acceso permanente a recursos digitales y la retroalimentación inmediata puede provocar ansiedad cuando los estudiantes deben enfrentarse a actividades tradicionales o evaluaciones donde no reciben respuestas instantáneas.
Entonces, es por esto la importancia de como docentes saber equilibrar el uso de las herramientas TIC en un mundo tecnológico, en nuestros procesos educativos y a la vez poder volver a nuestras enseñanzas tradicionales, a nuestras enseñanzas manuales, escribir, leer, tener, digamos, una fotocopia, un libro en mano que puede ayudar mucho al estudiante. Em, con esto podemos, digamos, fundamentarnos de una profesional educativa de nuestra docente Lina Báquiro, licenciada en el área de inglés y magíster en traducción de la Universidad de Antioquia. Esta profesora nos colaboró contándonos su experiencia sobre el uso de las TIC, tanto las ventajas y las desventajas que tienen estas herramientas en el mundo educativo. Es un video realmente muy enriquecedor que puede fortalecer al docente que lo esté observando. Bueno, continuamos ya a hablar un poco sobre las skills del inglés y las herramientas TIC. Entonces, nuestra propuesta, nosotros nombramos que nuestro recurso educativo iba a contar con un espacio de cómo puede el docente vincular cada habilidad del inglés y qué herramientas TIC puede usar. Entonces, por ejemplo, tenemos la habilidad del reading, anteriormente estaba la habilidad del listening, por ejemplo, tenemos que para fortalecer la habilidad del listening en inglés es fundamental que los estudiantes tengan contacto constante con audios, conversaciones, material auténticos del idioma. Algunas herramientas que podemos nosotros como docentes usar dentro del aula y que sean accesibles es el YouTube, Spotify, Lingoclip, Eduplex, que son herramientas muy, muy buenas. Entonces, el docente también va a poder girar esta tarjetita de información y atrás le explica cómo la puede usar. Por ejemplo, Lingoclip, perdón, permite aprender inglés mediante canciones. El docente puede proyectar la actividad en el aula y pedir a los estudiantes completar frases faltantes mientras escuchan una canción favoreciendo así el listening. Y lo mismo sucede con cada una de estas herramientas tecnológicas. Continuamos. El recurso educativo pues enfoca cada habilidad del inglés. Tenemos, por ejemplo, esta herramienta que se llama Unit for Literaries, en el cual pues se encuentra información que son recursos digitales ilustrados y narrados en inglés sobre animales, sobre plantas, sobre historia, recursos que son muy fáciles, lecturas que son muy fáciles de entender y que realmente puede ayudar mucho al docente al momento de que está dando su clase, un tema que tenga que ver con lectura, puede usarlo. Entonces, compartimos también el enlace donde pueden encontrar cada recurso y así continuamos navegando en nuestra presentación. Tenemos que dentro de las skills de grammar y vocabulario contamos con WordWall, Quizlet, Kahoot, Quizzes, herramientas que son muy conocidas dentro del mundo docente al momento de diseñar recursos educativos. Skill de Greeting tenemos Padlet, Canva, Grammarly, Piston, algo que también se llama Nick Zookeeper. Aquí el docente le da como propuestas de qué historias puede el estudiante crear. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una pestañita donde habla sobre esa herramienta un poco y cómo la podemos usar. Bueno, continuamos. Lo mismo sucede con Reading. Y por último, contamos con ese recurso de una tabla periódica de apps y plataformas para profesores. Entonces, aquí se encuentran algunas de las herramientas que mencionamos anteriormente. El docente puede, digamos, visualizarla y navegar en ellas y ver cómo realmente puede adaptarlas a su contexto educativo para la enseñanza del inglés. Seguimos navegando y ingresamos a la unidad 2 de este recurso educativo, que es la evaluación e interacción del aprendizaje. Entonces vamos a evaluar todo lo que hemos aprendido. Primero tenemos una actividad de emparejamiento, donde hemos de unir cada habilidad del inglés con la herramienta tecnológica que mejor contribuya a su fortalecimiento dentro del aula de clases. Entonces, por ejemplo, relaciona cada habilidad. Entonces yo abro una tarjetica, Talk English. Es una herramienta de una vez la deducimos que es para el speaking, entonces buscamos cuál le pertenece a esa tarjetica.
Y así, ¿cuál es su pareja? Continuamos ya con el Quiz Stamp que nos va a explicar la compañera Julieta. Ok, bueno, ya digamos la presentación se contextualizó, ya digamos se habló del tema del DUA y todo esto. Entonces ahora pasamos a hacer unas breves preguntas como pues la verdad muy básicas sobre toda la temática tratada. Entonces, pues obviamente lo más básico que qué significa DUA, se puede pasar a la siguiente y y la siguiente pregunta trata sobre los principios o uno de los principios, porque claro, se puede memorizar, pero digamos, individualizar cada habilidad para poder entenderla y profundizar en ella es un poco más complicado, ¿cierto? Entonces, después de esto ya vemos, si no estoy mal, se adjuntó una pregunta, o bueno, varias preguntas en cómo la relación sobre las habilidades del inglés. Por ejemplo, esta pregunta, pues leámosla. ¿El DUA permite generar estrategias en todas las habilidades del inglés? Entonces ya acá las respuestas son un poco generales para que el docente sí de verdad haya entendido el recurso, haya podido visualizar todo el tema, ¿cierto? Pasamos a la siguiente pregunta. Ya aquí, sí digamos que parece simple, pero es un poco más práctico de cómo se puede mejorar la habilidad del speaking, con qué recurso y con qué actividad, ¿cierto? Entonces, puede que uno se le haya quedado una que otra actividad, pero acá la relación de cada una es importante, porque muchas veces tú puedes ir pasando, compañera, tranquila, que creo que como está la pregunta 8 son las diferentes habilidades. Cada una de estas herramientas entonces tiene su plataforma y su manera de poder trabajarse, porque muchas veces los docentes creen que pues hay pocas herramientas o que no se trabaja eso, cuando en realidad es la manera en la que nosotros podemos implementar cada herramienta para un propósito específico. Acá ya hablamos del rol del docente y el rol del estudiante frente a la alternativa de el DUA, de manera pues lo que estábamos hablando, el rol activo, el rol del facilitador. Y pues bueno, acá la presentación final del grupo y pues ya pasamos con las conclusiones, las referencias bibliográficas, que son ya todo lo que trabajamos por medio de las tecnologías y la finalización del recurso, ¿vale? Entonces, como que esa es una mirada muy general de lo que nosotros hicimos como estrategia para la mejora de la problemática que hallamos. Tu micrófono, Heidi, está apagado. Listo, creo que ya, bueno, ya para concluir todo nuestro recurso educativo, las acciones estratégicas que implementamos, vamos a un apartado de la justificación, bueno, la articulación con las políticas educativas que tiene nuestra propuesta, y en estas encontramos la Ley 1341 del 2009, en la que establece el marco general para el desarrollo de promoción y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que son las TIC en Colombia, donde esa normativa reconoce las TIC como una herramienta fundamental para el progreso educativo, social y económico del país. También tenemos la Ley 115 de 1994, donde también conocida como la Ley General de Educación, la cual establece los fines, objetivos, estructura del sistema educativo colombiano, donde esta ley busca orientar la educación hacia una formación integral del alumno, promoviendo de esta forma el desarrollo de competencias cognitivas, sociales, éticas y tecnológicas. Aquí en esta ley podemos articularlo con el enfoque que implementamos, que fue el DUA, y la importancia que tiene este enfoque en nuestras enseñanzas. También, pues como conclusión de de esas leyes, tenemos que respaldan las acciones estratégicas de las propuestas, promoviendo innovación educativa, el uso de recursos digitales y el fortalecimiento de competencias digitales y comunicativas. Y ya con esto, pues podemos concluir todo el desarrollo, todo nuestro proceso que tuvimos que pasar en cada etapa, en cada fase para lograr construir este recurso educativo, lograr conectar con esta problemática, la comunidad, y cómo nosotras buscamos siempre que el docente recuerde el uso de estas tecnologías y cómo pueden implementarlas.
Entonces, y la importancia que es el inglés y siempre buscar que el estudiante cada día tenga un aprendizaje más significativo y cada día mejorar en los procesos de enseñanza. Entonces, podemos decir que concluimos nuestra propuesta educativa. Muchas gracias. Muchas gracias.